que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Venimos a exaltar y a glorificar el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hoy celebramos con júbilo. Hoy celebramos con todo el corazón. Entraré a tu presencia con alabanza, creyendo que en ti proezas yo haré. Soy arma de guerra en tus manos, bendeciré, alabaré a Jehová, a la luz de tu rostro andaré. Decimos, confiaré en ti, porque yo sé que en tu presencia hay plenitud de gozo, gracia y poder. En tu presencia, escondida está mi vida eternamente. Aleluya. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Cristo. ¿Quién es el que reina? Cristo. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. ¿Quién es el que vive? Cristo. ¿Y quién es el que reina? Cristo. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre la gloria. Aleluya. Te adoramos.
decimos. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad en la verdad gracias a él. Hoy levanto el nombre de Jehová. Todos juntos. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad en la verdad gracias a él. Hoy levantamos, hoy levanto el nombre de Jehová. Con libertad. Hoy me encuentro en coros, porque lo que siento es salvación. ¿Dónde? En mi corazón. Hoy levanto mis pies, no me cansaré. Hay salvación en mi corazón. ¡Aleluya! ¡Oh, sí! ¡Vamos, con júbilo! Hoy me encuentro en corros, porque lo que siento es salvación. ¿Dónde? En mi corazón. Hoy levanto mis pies, no me cansaré. Hay salvación en mi corazón. Tú y yo somos su pueblo, tú y yo, preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó. Tú y yo somos su pueblo, somos su pueblo. Tú y yo, preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó. Tú y yo. ¿Cuántos tienen alegría en esta hora? Y a su nombre. Y hoy cantamos, danzamos y damos gloria a Dios. Cantamos, danzamos y damos gloria a Dios. Y hoy cantamos, danzamos y damos gloria a Dios. Cantamos y danzamos y damos gloria a Dios. Y a su nombre vamos a hacer fiesta. Aleluya. Fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Oh, 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 oh. Fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Oh, 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 oh. Aleluya. Fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Oh,
glorificamos, Señor. Te exaltamos solo a ti. Ahí donde te encuentras, levanta tus manos al cielo y empieza a darle la gloria al Rey de Reyes. Empieza a darle la honra al Señor de Señores. Amado nuestro, glorioso Salvador, divino Redentor. Ante ti, bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. El Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendícelo solo a Él. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Y veremos tu gloria. Aleluya. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y
nos unimos a las voces del cielo que no cesan de decirte, que no cesan de alabarte, que no paran de decir tu grandeza y majestad. Santo, 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 santo. El
presencia, Señor. Gracias porque tú siempre has sido bueno, Señor. Gracias. Gracias te damos, Padre. Gracias por tu misericordia y por tu presencia, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Buenas tardes o buenas noches ya. Tardes, ¿verdad? Todavía son de tardes. Así que damos gracias al Señor. Qué bendición poder estar con ustedes, gozándonos siempre en la administración de la palabra. Damos gracias al Señor por toda la bondad, misericordia que ha tenido para con cada una de nuestras vidas. Hemos estado realmente siendo bendecidos por el Señor, y creo que este tiempo de pandemia ha sido un tiempo realmente difícil, ¿verdad? Porque tantas situaciones que se han dado alrededor del mundo, y actualmente pues estamos en una de las famosas olas. Muchos países han estado atravesando situaciones bien, pero bien complicadas, a tal forma que pues se han cerrado esos países, ¿verdad? Y hay limitaciones extremas en algunos de ellos. Han llegado a tener que quemar a la gente, cremar a la gente, como se dice, ¿verdad? Porque ya no hay espacio ni tiempo para hacer tantas situaciones. Así que ha sido difícil. Sin embargo, por el otro lado, tenemos que entender que también la misericordia de Dios ha sido tan grande con nosotros, de tal forma que hemos podido ver la mano y la misericordia de Él obrando a favor nuestro. Le pedimos al Señor que Él siga manifestándose, que Él siga haciendo su obra tan preciosa en cada una de nuestras vidas, y que su respaldo y su bendición pues sean manifiestas. Pero queremos pues orar y presentarnos delante del Señor para darle seguimiento a los pensamientos que nos han abordado nuestro corazón desde hace algún tiempo atrás. Así que si usted me acompaña, vamos a orar y nos presentamos delante de Dios. Padre bendito que estás en los cielos, estamos delante de ti. Siempre con mucha gratitud en nuestros corazones, papito, pidiéndote, por favor, Padre, que tú te puedas manifestar de una manera muy especial, Señor, en cada uno de nosotros. Estamos conscientes, Padre, de la necesidad que tenemos, Señor, de poder escuchar tu voz, de poder escucharte a ti por sobre todas las cosas. Padre, necesitamos, Señor, que tú, Señor, te manifiestes de una manera muy, pero muy especial, Señor, llenando nuestros corazones, satisfaciendo nuestras vidas, Padre, pero sobre todo trayendo una palabra de advertencia, Señor, a cada uno de nosotros, de tal forma, Señor, que nosotros podamos ver tu mano, ver tu respaldo, ver tu bendición, ver tu misericordia obrando, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, por favor, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo. Enséñanos tú, manifiéstate tú, glorifícate tú, Padre, de manera especial. Señor, en el nombre poderoso de Cristo, Señor, en esta hora clamamos y pedimos, Señor, esa misericordia, esa grandeza tuya, Señor, que se pueda manifestar en cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, dándole continuidad también a estos pensamientos que le venía expresando en el momento de iniciar a hablar. Realmente, hermanos, cuando nosotros hablamos del tema escatológico, ya lo hemos repetido en muchas oportunidades, sobre todo en este tiempo que nos está quejando a nosotros. Entendemos que definitivamente el Señor tiene planes y propósitos extraños, incomprensibles, hermano, pero que al final de cuentas son una tremenda bendición para nuestra vida. Y hoy, pues, hermano, cuando nosotros vemos realmente la escatología, ya no es algo que estemos hablando del tiempo final, sino que estamos hablando del tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Un tiempo, por demás decirlo, importantísimo, un tiempo en el cual el Señor se está manifestando sobre nuestra vida de una manera muy especial, un tiempo donde vemos el cumplimiento de muchas de las cosas que pues antes se decía, va a llegar, pero ahora no, ya llegó, ¿verdad? Esas cosas ya están aquí, y entonces necesitamos realmente, hermano, ya poner las barbas en remojo y empezar a ver lo que nos ha tocado vivir a nosotros. Nos ha tocado vivir un tiempo glorioso.
porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es decir, hay una gracia extraordinaria, porque por un lado el mundo, hermano, y la gente que no conoce al Señor está enfocada, enfatizada en cuanto diría yo, a involucrarse más en el pecado, porque estamos en el tiempo final. Pero por el otro lado, nosotros estamos viendo una gloria del Señor realmente extraordinaria en nuestra vida, de tal forma que hoy, hermano, nosotros tenemos que prepararnos para ese evento tan glorioso que se llama arrebatamiento, en el cual vamos a encontrarnos con el Señor. Ahora, siempre que se ha hablado de escatología, hermano, mire, hay muchas reacciones con relación a esto. Es decir, algunas personas cuando oyen hablar de los acontecimientos del tiempo final, pues lo que les viene es un temor, un miedo a su corazón, ¿verdad? Porque dicen, Dios mío, ya llegó el tiempo final, ¿y qué va a pasar? Porque no saben que el Señor Jesucristo ha dejado una vía de escape, ha dejado una forma de cómo escapar de todas estas cosas. Y la misma palabra del Señor dice que hermano, que nosotros le tenemos que pedir al Señor ser tenidos por dignos para escapar de aquellas cosas que vendrán. Entonces, que de que vienen todas estas cosas, ya llegaron, ¿verdad? Ya lo dijimos, ok. Entonces, esa vía de escape no la conoce mucha gente y por eso le entra ese temor. Pero nosotros no podemos estar, definitivamente con temor. Sabemos, pues, lógicamente que estas cosas, de alguna forma, hermano, van a afectar a la iglesia en cierta medida, pero son tribulaciones, pero no es la tribulación para la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia, antes de que esto llegue, pues la iglesia va a tener que salir de aquí. Ahora, en el caso de otras personas, les entra un deseo por conocer más de las cosas de Dios. Les entra interés por el conocer qué es lo que va a pasar, cómo va a suceder, cuánto tiempo va a durar esto, y ahí empiezan, hermano, y se interesan. Pero lamentablemente, tanto el temor como el interés que pueda venir a una persona, a veces dura muy poco tiempo, ¿verdad? Pero nosotros ya no estamos en el tiempo que sucedía un evento y después a los años venía otro evento. Ahora es uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y entonces realmente, hermano, ya uno se preocupa otro poquito. A otros les entra una simple morbosidad por saber qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. No un interés genuino, sino una simple morbosidad, ¿verdad? Para otros, como la gente que un día conoció al Señor o que saben de las cosas del Señor, aunque no hayan definitivamente tal vez llegado a aceptar a Cristo, pero ese tipo de gente, para ellos podría ser un tipo de advertencia, creo yo. Es como una llamada de atención, es como una reflexión para sus vidas, ¿verdad? Otros definitivamente viene el rechazo. Es decir, dicen las personas, no, eso siempre han habido este tipo de eventos, así que, rechazan que sea una señal que provenga de parte del Señor todas estas cosas, ¿verdad? Otros, pues, será unido con lo anterior, menosprecio, ¿verdad? Rechazo y menosprecio podrían ir de la mano. Mucha gente se burlará de este tipo de cosas, vendrá burla. Habrán muchas reacciones, creo yo, con respecto a esta situación. Por el otro lado, hermano, también habrá quienes sí venga sobre ellos un deseo de buscar al Señor o de volverse al Señor y de consagrar su vida sabiendo del tiempo que nos ha tocado vivir. Entonces, yo creo que lo importante del mensaje realmente escatológico es que nosotros podamos asimilar de manera adecuada el hecho de prepararnos conscientemente para la venida del Señor, ¿verdad? Y hacerlo, hermano, no por temor a las cosas que vienen, sino por amor al Señor. Es que eso es lo que debe de despertarse en nosotros, un amor genuino por el Señor, porque mire, el temor rápido pasa, hermano. Todas estas cosas de morbosidad, el interés, hermano, pueden pasar, pero si nosotros se despierta, se activa, o si volvemos nosotros al primer amor, entonces esto va a ser muy distinto, porque ese amor nos va a llevar a hacer las cosas que definitivamente son correctas delante del Señor. Ahora, entonces, hermano, dentro de todo esto, sabemos que también hay opositores, hay enemigos
que van a querer detener el hecho de que la iglesia se prepare, se consagre para la venida del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de hacer? Conocer estos enemigos para poder prepararnos, incluso para poder rechazar este tipo de enemigos, reprenderlos, hermano, y si nos toca batallar contra ellos, pues Dios nos dará la fuerza, la fortaleza, las herramientas, todo lo necesario para que nosotros no permitamos que estos enemigos vengan a destruir nuestra vida, sino que por el contrario, que nosotros nos preparemos para ese encuentro glorioso. Entonces, hermano, uno de los enemigos de los cuales hemos venido platicando ya por bastante tiempo con ustedes es el enemigo llamado tinieblas. Las tinieblas se manifiestan de muchas maneras. Es más, cuando nosotros vemos la palabra tinieblas en la Biblia, hermano, significa tristeza, significa dolor, significa ignorancia. Imagínense, hermano, necedad. Hay varias acepciones de la palabra tinieblas. Entonces, cuando nosotros pensamos en las tinieblas, rápido nos hacemos la idea de algo oscuro. Y sí es algo oscuro, pero en el sentido espiritual. Digamos, la falta de entendimiento, la ignorancia, todas estas cosas, hermano, que cité, el dolor, la tristeza, hermano, aún la pobreza en algún momento dado viene a ser parte de las tinieblas, pero no pobreza literal, sino pobreza espiritual, viene a ser parte de la manifestación de las tinieblas, que eso pues tal vez en otro momento lo vamos a abordar, pero hermano, yo he estado analizando cada una de las diferentes manifestaciones de las tinieblas y me doy cuenta, Dios mío, de qué interesante, qué importante es, hermano. Se despierta una especie de emoción, hermano, al conocer estas cosas, porque uno dice, Padre, y que yo pensaba que las tinieblas solo era esto, yo pensaba que las tinieblas solo era tal cosa. No, hermano, va mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Así que, entonces, yo quisiera, hermano, que juntamente con ustedes pudiéramos retomar este tema de las tinieblas. Y como ya le dije, ya llevamos unas buenas semanas y ahorita podemos decir unos meses de estar hablando de ese tema. Y creo que va para largo todavía esto, porque yo, por lo menos, yo no tengo la prisa de terminar este tema. Yo lo que deseo, hermano, es que avancemos en esto y lo desarrollemos de la mejor forma, ¿verdad? Para algunos pueda parecer tedioso, pero realmente es importante. Y como Pablo decía, a mí no me importa repetir las mismas cosas y para ustedes es seguro. Así que, gloria a Dios. Primera de Juan 1:5 es uno de los versos donde nos hemos basado y sobre todo en la parte final, donde dice, Dios es luz y no hay en él tinieblas de ninguna clase. Entonces ya lo dijimos también, hermano, que el decir que no hay tinieblas de ninguna clase en Dios significa que sí existen diferentes clases de tinieblas. Y entonces empezamos a buscar esto y lo empezamos a ver en la Escritura y vimos que estaban las tinieblas de afuera. Solo quiero recalcar una vez más que las diferentes clases de tinieblas, las que estén en color verde, ese verde encendido, ¿verdad? Verde limón le dicen algunos, otros le llaman de otras maneras, o fluorescente. Bueno, son las tinieblas que ya abordamos. No vamos a decir que las agotamos, pero por lo menos sí las hemos abordado. Y la que está en celeste, la que estamos abordando actualmente o vamos a abordar, y las que están en blanco son las que todavía nos falta, ¿verdad? Entonces las tinieblas de nuestra vida, ahí están los versos, ya lo hemos citado, las tinieblas de la oscuridad de este siglo, las tinieblas de Satanás, las tinieblas de la calamidad y actualmente las tinieblas de la tribulación, que empezamos la semana anterior a platicar sobre esto, ¿verdad? Luego están las tinieblas de la noche, de la sombra de muerte, de la tenebrosidad, de las aguas, de la muerte, de la nube y las tinieblas profundas. Estas 14 formas o clases de tinieblas son las que pretendemos nosotros abordar en esta serie de temas. Así que le quiero invitar a que esté con nosotros para poder darle seguimiento. Entonces empezamos a platicar de las tinieblas de la tribulación y algo extraordinario que yo creo que tenemos que ver, hermano, es que el Señor siempre nos da una vía de escape, ¿verdad? Vienen tinieblas, pero hay una vía de escape, hay una salida, hay una forma de poder salir de aquello. Y entonces, hermano, el verso base para hablar de las tinieblas de la tribulación es Jeremías capítulo 13, versículo 16. Al contrario, dad gloria al Señor Dios vuestro, arrepentíos antes que vengan las tinieblas de la tribulación. Y aquí me quiero detener, hermano, porque ya vamos a ver cuál es la razón por la cual vienen las tinieblas de la tribulación. Pero, perdón.
Pero algo bien importante es el hecho, hermano, que aquí nos da el antídoto en contra de las tinieblas de la tribulación. Y aquí lo dice, hermano, arrepentíos. Entonces quiere decir que el arrepentimiento aleja las tinieblas de la tribulación. Por eso, mire, mi hermano, este es el tiempo de volverse al Señor. Por eso la Escritura dice, hermano, venid luego y estemos a cuenta. El Señor está dando una oportunidad. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Entonces yo creo que el Señor esas oportunidades nos las está dando a cada uno de nosotros. A todos y cada uno de nosotros nos está dando la oportunidad del Señor de que nosotros nos volvamos a Él, que verdaderamente nosotros nos acerquemos al Señor. Pero el arrepentimiento entonces podría alejar las tinieblas de la tribulación, y es que estas tinieblas de la tribulación van a confluir, van, hermano, a unirse todas cuando se llegue a aquel momento, hermano, cuando empiece la tribulación, el periodo tribulacionario en la parte de la pretribulación, ¿verdad? Ahí, hermano, van a confluir todas estas tinieblas. Pero mientras tanto, el Señor, que es un Dios de misericordia, nos está diciendo, arrepiéntense antes que, ¿verdad? Pero, hermano, si no hay arrepentimiento, no se va a esperar hasta llegar al periodo tribulacionario, sino las tinieblas de la tribulación llegan ya a la vida de una persona. Ahora, si entonces leemos, y aquí a propósito leí este verso porque este es el verso donde nosotros nos basamos, hermano, para decir que hay tinieblas de la tribulación. Voy a concluir leyéndolo y dice, y antes que tropiecen vuestros pies en montes cubiertos de espesas nieblas, entonces esperaréis la luz y la trocará el Señor en sombra de muerte y en oscuridad. La cambiará el Señor en sombra de muerte y oscuridad. Ahora, si leemos el verso anterior, entonces nos vamos a dar cuenta cuál es la razón por la que vienen las tinieblas de la tribulación, hermano. Mire, aquí lo dice Jeremías 13:15. Oíd pues y escuchad con atención. No querráis ensoberbeceros confiando en vuestras fuerzas, porque el Señor es quien ha hablado. Entonces está diciendo, hermano, que cuando una persona confía en sus propias fuerzas, entonces aquí ya vendría el siguiente verso. Al contrario, dad gloria al Señor Dios vuestro, arrepentíos antes que vengan las tinieblas de la tribulación. Entonces quiere decir, hermano, que a consecuencia de confiar en las propias fuerzas, se abre la puerta para que lleguen las tinieblas de la tribulación. Y esa puerta nosotros tenemos la llave. Y la llave, hermano, nos la dio el Señor por medio de su Espíritu Santo a través del arrepentimiento. Por eso es que hemos entendido que el arrepentimiento no es algo que se dé una sola vez. Cuando alguien dice arrepiéntase, ¿verdad? ¿Pero de qué? Si yo ya acepté a Cristo. No. Es que, hermano, hay muchas cosas de las que tenemos que seguirnos arrepintiendo. El arrepentimiento es algo continuo. El arrepentimiento no termina, hermano. Ese arrepentimiento nos lleva a la conversión, y esa conversión nos lleva, hermano, a que nosotros vayamos preparándonos para alcanzar la estatura del varón perfecto. Así que gloria a Dios por esa bendición, ¿verdad? Entonces avancemos, ¿verdad? Ya leímos Entonces, mire, hermano, veamos, bueno, hemos venido ya viendo, déjeme regresar aquí antes de empezar. Hemos venido ya viendo, hermano, quiénes son los que confían en sus propias fuerzas, ¿verdad? Por lo menos creo que vimos 2 la semana pasada, si no estoy mal, y hoy queremos avanzar viendo el perfil de aquellos que confían definitivamente en el Señor. Si no estoy mal, hablamos, hermano, de los que descienden a Egipto, ¿verdad? Hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda. Imagínense qué tremendo, hermano, porque confían en sus propias fuerzas, ¿verdad? Confían en sus carros, confían en sus caballos, y eso lo refrendamos nosotros en el libro de los Salmos, capítulo número 20, si no estoy mal, donde dice: unos confían en caballos, unos en carros y otros en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios nos acordamos. El otro no recuerdo cuál fue el que vimos, pero, hermano, pues eso ya lo platicamos. Así que yo quisiera avanzar entonces hacia este siguiente. Mire, hermano, ¿quiénes son los que confían en sus propias fuerzas? Proverbios capítulo 11, versículo número 10. Cuando los perversos mueren, sus esperanzas mueren con ellos.
porque confían en sus propias fuerzas en sus propias y deficientes fuerzas. Mire cómo lo toma la escritura, hermano, qué tremendo. Y aquí a mí me viene a la mente ese Salmo capítulo número 73, porque ese salmo lo escribe un hombre llamado Asaf. Y dice la escritura, hermano, que, él da testimonio ahí, dice: cuando yo vi la prosperidad de los impíos, de los perversos, de los malos, dicen algunas versiones, hermano, entonces por poco resbalan mis pies. Mire qué tremendo, porque aquel hombre estuvo a punto de resbalar porque puso su confianza, o puso, más bien dicho, su mirada en aquellos que prosperaban, aquellos que les iba bien, en los impíos, en los perversos, en los malos. Mire qué tremendo, hermano, por poco resbalan mis pies. Es decir, y esta versión aquí dice, ¿verdad? Porque confían en sus propias y deficientes fuerzas. Es decir, el impío se jacta de las cosas que tiene. El impío se jacta, hermano, de sus bienes, de cómo ha prosperado, que no necesita buscar al Señor para prosperar, y esto y lo otro, y se jacta de todas estas cosas. Pero la Biblia lo llama, hermano, deficientes fuerzas. Pero lamentablemente a veces muchos cristianos, hermano, pueden poner su mirada precisamente en esta situación, ¿verdad? Ven a otros prosperar, que anda quizás en un vehículo nuevo, porque solamente ven lo externo, el entorno que pueda tener una persona, y no ve su interno. Hermano, pero nosotros tenemos que saber que el Señor primero trabaja en nuestro interno, y luego entonces también trabaja en nuestro entorno, en lo que está a nuestro alrededor, en lo que se ve, y gloria a Dios, porque Dios es bueno, mis amados hermanos. Pero nosotros no podemos poner nuestra confianza, hermano, como lo pone el perverso, que pone precisamente su confianza, hermano, o su fuerza está en ese tipo de cosas. Y mire, el Salmo 1 dice, hermano: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, hermano, ni en sí escarnecedores se ha sentado, ni en camino de pecadores ha andado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Entonces, hermano, definitivamente hay un camino por donde transitan precisamente los perversos, los malos, y hermano, pero muchas personas solo quieren obtener lo que aquí tienen los malos o los perversos, pero no se dan cuenta cuál es la forma de poder obtener cómo es que ellos obtuvieron aquellas situaciones. Entonces, realmente, hermano, nosotros no podemos poner nuestra confianza ahí, porque si las ponemos en las riquezas, la misma palabra del Señor nos enseña, hermano, que las riquezas hoy están y mañana no están. Hoy alguien puede tener gran cantidad de cosas, y lo decíamos la semana anterior, hermano, puede tener bienes, pero el día siguiente ya no los tiene, como en el caso de Job y muchos otros más. Y aunque Dios le restituyó, pero tuvieron que pasar por un proceso en su alma. Por eso es que el trabajo del Señor con nosotros es de adentro hacia afuera. Dios siempre trabaja de adentro hacia afuera, y en la medida que lo de adentro esté bien, lo de afuera va a empezar a caminar bien. Aún nuestro cuerpo físico, hermano, va a tener salud, va a tener sanidad, en la medida que nosotros también estemos bien. Entonces, ¿por qué vamos a poner nuestra confianza como la ponen los perversos? ¿Por qué nos vamos a centrar en eso cuando el Señor, en su gran infinita misericordia, nos ha bendecido a nosotros? Mire, quizás nosotros no tenemos todo lo que deseamos, pero sí tenemos lo que necesitamos, y eso, bendito sea el nombre del Señor. Yo me atrevería a asegurar, no a decir, sino a asegurar, que nosotros, los hijos de Dios, siempre tenemos más de lo que necesitamos. Ni siquiera solo lo que necesitamos, sino siempre hay algo más de lo que nosotros necesitamos. Así que, hermanos, realmente yo creo que es una bendición, es una misericordia de Dios saber que tenemos un Padre como Dios, que siempre está atento a nuestras súplicas, a nuestras necesidades, y que Él siempre suple todo. Entonces, ¿por qué vamos a poner la mirada? ¿Por qué vamos a desear el camino de los pecadores, el camino
camino de los perversos, hermano, la silla donde se sientan los perversos, hermano. No, nosotros, hermano, le estamos agradecidos a nuestro Dios, porque el perverso, hermano, cuando muere, ahí mueren también sus fuerzas, porque son deficientes. ¿Y por qué son deficientes? Porque las centran cosas puramente materiales, cosas puramente de este mundo, y no está centrado en Dios. Recuérdese que aún nosotros, dice la Escritura, hermano, que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, levantarán sus alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Así que, hermano, que el Señor nos auxilie, ¿verdad? Ok, sigamos adelante, hermano, porque hay bastantes versos de los que nosotros tendríamos que platicar. Gálatas capítulo 3, versículo número 3. Son tan torpes que después de haber comenzado confiando en el Espíritu, terminan ahora confiando en sus propias fuerzas. Mire qué tremendo, hermano. Cuando usted lee las otras versiones, aquí dice, habiendo empezado por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne. Mire, hermano, entonces, pero aquí, hermano, hay versiones, por ejemplo, aquí dice, son tan torpes que después de haber comenzado confiando en el Espíritu, son tan torpes, son tan insensatos. Hermano, hay versiones que son demasiado fuertes en ese, son tan estúpidos, dice alguna de las versiones, hermano, son tan estúpidos, Gálatas insensatos. ¿Quién a ustedes los fascinó para haber dejado el caminar por el Espíritu y ahora estar caminando en la carne y están confiando en sus propias fuerzas, están confiando en sí mismos? Se han vuelto tan insensatos ustedes, tan necios han sido, hermano. Vaya, y entonces dice más ahí, hermano, que el que se justifica por la ley, de la gracia ha caído. Entonces, mire, hermano, cuidado con volvernos insensatos, porque la insensatez es confiar en sí mismos. Mire cómo le habla el apóstol Pablo a los Gálatas aquí, cómo el apóstol Pablo los refrenda, los confronta y les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes, ¿qué fue lo que les pasó? Pero me llama mucho la atención porque dice, ¿quién los hechizó? ¿Quién los hechizó? Hermano, quiere decir que hay hechicería cristiana, perdónenme, pero esto es tremendo. Y es que una de las potestades de parte del diablo, hermano, cuando nosotros vemos en los originales, es fascinador. Una de las acepciones, hermano, que nosotros vemos que es una potestad, es el fascinador. Es decir, muchas veces, hermano, lo que queremos es mantener entretenida a la gente, mantenerla cautiva, mantenerla ahí, hermano, por otras razones, por diferentes razones. A veces, hermano, en lo que nos más preocupa es que llegue la gente. No, mire, si al final de cuentas la Biblia dice en el libro de los Hechos, hermano, que el número de los discípulos se aumentaba y que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Entonces yo planteé, Apolos creció, pero Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces nosotros no podemos estar, hermano, pretendiendo eso, solo entreteniendo a la gente. No, hermano. Mire, lamentablemente la iglesia de este tiempo, conocida como la iglesia emergente, ha ido desechando paulatinamente todo lo que proviene del Espíritu para ir introduciendo dentro de la iglesia lo que no proviene del Espíritu y lo que es puramente carnal. Hermano, es triste decirlo, pero tenemos que decirlo, que muchas veces, hermano, se ha ido sustituyendo dentro de todas estas cosas. Por eso llama la atención aquí, porque le dice, habiendo empezado por el Espíritu, ahora van a terminar en la carne. Son tan insensatos ustedes. ¿A dónde han caído ustedes? ¿Dónde han puesto ustedes su confianza, hermano? Y entonces de esa cuenta es que empezamos a ver que se oye muy religioso decirse hermanos, que mejor nos llamemos por nuestro nombre. Pero, hermano, ¿acaso no en la Biblia también se llamaban hermanos? Pues vaya, esa es una de las cosas. No, mire, eso de las profecías ya es también muy religioso. No, eso no es necesario. Desechemos las profecías también. Y no, la Biblia dice, no menospreciéis las profecías. Pues, no, ya no le llamen pastor, porque no, eso ya es anticuado, ya no, es más cool llamarlo ahora de otra manera. Coach, perdóneme, un entrenador.
hermano, cuando la Biblia no lo llama así, perdóneme, hermano, un coach, hermano, ni siquiera en español le dicen la palabra, sino que hay que decirla para tener así un poco de ser un poquito más cool, ¿verdad? Bueno, hay otra palabra. Yo diría en nuestro lenguaje chapín más pirurris, ¿verdad? Entonces, hermano, coach de vida, no, perdóneme, hermano, pero eso no es algo que está escrito. Entonces se ha ido eliminando ya la corbata. No hay que utilizar corbata, hermano. Yo entiendo, hermano, que la vestimenta al final de cuentas no va a definir, pero tampoco nos podemos vestir como querramos, ¿verdad? Entonces, hermano, ya perdemos cierto respeto delante del Señor. No, entonces, hermano, mire, que mejor pongamos así la iglesia media oscura para que, hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios realmente nos guarde, que Dios nos auxilie, que Dios nos ayude para que nosotros realmente nos demos cuenta, hermano, que la iglesia emergente lo que ha ido haciendo, hermano, es eliminando. Y entonces ya no es, hermano, qué demandas pone Dios, sino hagamos una encuesta. ¿Qué es lo que usted quisiera? ¿Cómo quisiera que fueran los servicios? Pues a mí me gustaría que fueran de 30 minutos. Excelente, mire, extraordinario. ¿Qué otra cosa quisiera? Mire, yo lo que quisiera es que fueran más participativos, entonces que tengamos algún tipo de dinámica dentro del servicio. ¿Y qué quisiera usted? Hermano, perdóneme, si ese es el evangelio de los gabaonitas. Los gabaonitas eran aquellos, hermanos, que tenían vestidos viejos, que tenían calzado viejo, que tenían alforjas viejas, el pan mohoso, hermano, todo acomodado a su medida. No puede ser así. La Biblia, claro, no vamos a ser legalistas, pero tampoco nos vamos a ir al otro extremo y convertirnos en libertinos. Y ese es uno de los peligros, hermano. ¿Por qué? Porque el evangelio cuando empezó demasiado legalista, y entonces en el final de los tiempos vamos a ver un evangelio que se fue al otro extremo, demasiado libertino. Perdóneme, pero no puede ser así, hermano. Y que, hermano, si alguien es llamado de parte de Dios, alguien es llamado. No se trata de que esto se convirtió en un negocio. Entonces vaya a estudiar a tal o cual universidad y ya pone su iglesia, eso va a ser su negocio. No, perdóneme, esto no es negocio. La misma Biblia, hermano, yo no quisiera estar en los zapatos de algunos, porque la misma Biblia testifica en contra de ese tipo de situaciones. Así que los Gálatas, habiendo empezado por el Espíritu a hablar en lenguas en la iglesia, no, hombre, eso no hay que hablar en lenguas, eso asusta a la gente nueva que llega. Pero y no, la Biblia dice pues que, hermano, que todos deberían hablar en lenguas, hermano, y todos deberían profetizar, bueno, sobre todo deberían profetizar, hermano, pero que no impidamos el hablar en lenguas, pero sí dice el apóstol Pablo que si vamos a hablar en lenguas, que también podamos tener la interpretación de aquellas lenguas. O sea, en eso estamos totalmente, pero decir que ya no hayan lenguas en la iglesia, no, eso ya no es necesario. Mire, eso no es necesario. Entonces, perdóneme. Entonces, hermano, los Gálatas de este tiempo son tremendos. Los Gálatas de este tiempo se oponen a todo lo que proviene del Espíritu. Ya no hay que hablar en lenguas, ya no hay que ministrar el bautismo con el Espíritu Santo. Esas cosas ya no, ¿verdad? Imagínense que una persona me dijo un día, lamentablemente un pastor, hermano. Digo lamentable porque, mire, estamos pensando en la iglesia ya no recibir ofrendas también. Como siendo más misericordiosos, más buenos que Dios. Pero si el dar es una tremenda bendición, perdónenme, hermanos, si eso es parte de lo que nosotros tenemos que aprender en el Señor, y lo aprendemos del Padre, porque Él dio lo mejor que tenía, que era su propio Hijo. Entonces, hermano, y dice la Biblia que si dio lo mejor que tenía, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas, incluyendo las cosas materiales? Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer, ¿verdad? Pero le digo, la iglesia emergente lamentablemente, hermano, ha tomado una mentalidad muy humanista, y por eso ha ido cayendo en todo este tipo de cosas. Pero Dios que tenga
que tengas realmente misericordia. Fíjese que me llama mucho la atención porque esta palabra que aquí se traduce torpes, son tan torpes que después de haber comenzado o confiado en el Espíritu, hermano, pero hay otras versiones, como ya le dije, que lo dicen de una manera más fuerte, pero en el original dice, son tan sensuales ustedes. Imagínense, son tan sensuales, son tan carnales ustedes, que habiendo empezado por el Espíritu, ahora, habiendo confiado primeramente en el Espíritu, ahora se están dejando guiar por su propia carne. Ay, Dios, que Dios tenga realmente misericordia de nuestra vida, hermano. Ok, sigamos adelante, pues veamos otro más. Jeremías, ¿quiénes son? Entonces, por lo menos aquí empezamos viendo, hermano, los que descienden a Egipto, que el otro, ya me va a recordar el otro, ¿verdad? Los que descienden a Egipto, hablamos la semana anterior. Luego, hermano, hoy hablamos de los perversos, pero también estamos hablando de los insensatos, de los torpes, de los sensuales. Y ahora, oiga aquí, ¿por qué te enorgulleces de tu fuerza? ¿No ves que ya se te está acabando? Hija rebelde, que confías en tus riquezas y dices, ¿quién me atacará? Pero entonces quiere decir que, hermano, otro de los grupos o las características de los que confían en sus propias fuerzas es, los rebeldes. Los rebeldes, hermano, confían en sus propias fuerzas. No puede ser así, hermano, no podemos confiar. Ahora, me llama mucho la atención porque esa palabra rebelde, cuando usted la busca en el original, significa, hermano, pagano, significa contumaz, pero esta acepción me llamó la atención, que significa apóstata. Y un apóstata, hermano, es aquel que habiendo conocido del Señor se vuelve atrás, abandona la fe. Por eso es que la Biblia dice, hermano, que una de las señales que acontecerán en el final de los tiempos es que muchos apostatarán de la fe. La apostasía generalizada de los fieles, dice la versión Félix Torres Amat, precisamente allá en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo número 2, hermano. Entonces esa es una de las señales. Entonces, hermano, características de los que confían en sus propias fuerzas es que son rebeldes, es que, hermano, hoy están y mañana no sabemos. Mire, estos no son de aquellos que dice el apóstol Juan, ¿verdad? Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. No, hermano, sino que estos sí eran de nosotros, pero abandonaron la fe. ¿Cuánta gente hoy está abandonando la fe? ¿Cuánta gente se está apartando del Señor? ¿Cuánta gente no está caminando en el orden adecuado? ¿Cuánta gente, hermano, no está realmente, hermano, deseando volver atrás? Perdóneme, si en la medida que más avanzamos, más conocemos al Señor y más nos aferramos al Señor, pero mucha gente ha ido paulatinamente abandonando su fe. Y es que ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? El problema es que mucha gente se convirtió genuinamente, pero al no evolucionar, al no avanzar, la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. El problema es que mucha gente no evoluciona, sino que llegó al Evangelio, salió de una religión o de una religiosidad. El problema es que con el pasar del tiempo hicieron del Evangelio, de aquello que tenía que ser una relación personal, continua, hermano, y evolutiva en el Señor, hermano, hicieron lo volvieron una costumbre. Al volverlo una costumbre, entonces cayó otra vez en aquella religiosidad. Al final de cuentas, podríamos decir que pareciera que nunca salieron de la religiosidad, hermano. Mucha gente cree que con ser evangélico ya está todo. No, hermanos, si tenemos que seguir avanzando. El problema del que no evoluciona es que durante un tiempo se estanca en un mismo lugar, pero al pasar más tiempo empieza a retroceder. Entonces mucha gente por esta razón es que, hermano, van a convertirse en apóstatas, porque al no evolucionar se estancaron, se detuvieron, pero, hermano, inmediatamente entonces empezaron a volver atrás. Mire qué tremendo, hermano. Y yo creo, hermano, que el Señor nos ha llamado a nosotros a salir de toda religiosidad, de todo costumbrismo, de toda tradición. Fíjese que es bien sugestivo el hecho de que cuando la Biblia habla
de la tradición, sobre todo en el idioma griego. La palabra tradición, usted sabe que tanto el idioma griego como el idioma hebreo cada letra tiene un valor numérico. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra tradición en el original griego, resulta, hermano, y le sumamos su valor numérico a las letras, resulta que el valor numérico es 666. ¿No le parece que eso es demasiado sugestivo? Otra cosita más, hermano, que esa palabra tradición aparece 13 veces en el Nuevo Testamento y 13 es el número de rebelión. Entonces, ¿no le parece que eso es demasiada coincidencia también, hermano? Entonces cuando uno empieza a ver, hermano, que hay personas que confían en sus propias fuerzas, confían en sus riquezas, envanecen, hermano, de eso que puedan tener, hermano, y son rebeldes. Y estamos hablando precisamente que eso aparece, esa palabra tradición aparece 13 veces y el 13 es número de rebelión. Entonces, hermano, ¿qué más podríamos decir? ¿Cómo podríamos hacer entender a una persona que realmente característica de aquellos que confían en sí mismos es que son rebeldes, hermano, y que convierten, como le digo, hermano, el evangelio en una tradición, y al convertirlo en una tradición no se dan cuenta que eso les puede hacer volver atrás. Todo por decir, hermano, que los que confían en sí mismos, hermano, son apóstatas o están a punto de apostatar. Yo creo que en este tiempo final, y la misma palabra del Señor dice que es necesario que se den ciertas cosas dentro de nosotros para que se evidencien, hermano, aquellos que van a salir aprobados, pero también ahí se van a evidenciar los que van a salir reprobados. En el libro de Daniel dice que muchos de los entendidos caerán para ser emblanquecidos, purificados y santificados delante del Señor, pero otros caerán para volverse totalmente atrás y convertirse precisamente en esos apóstatas de los cuales la misma palabra del Señor nos anuncia, hermano. Y nosotros vemos en la Escritura cuánta gente, hermano, regresó. Me viene a la mente aquellos discípulos que están descritos en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Mire qué tremendo, porque el Señor les empieza a hablar lo relacionado con la Santa Cena. Jesús les empieza a decir: el que no coma mi carne y no beba mi sangre no permanece en mí, y yo también no voy a poder permanecer en él. El que no coma mi carne y no beba mi sangre no resucitará en el día postrero. Y el Señor empieza a hablar: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y entonces el Señor empieza a hablar con relación a la Santa Cena, hermano, la importancia. Mire, de verdad que yo cada día me emociono más cuando entiendo un poquitito más de la Santa Cena, cuando el Señor le abre a uno el entendimiento y vemos lo relacionado con la Santa Cena. Padre, digo yo, Dios mío, auxílianos, hermano, auxílianos, Señor, porque necesitamos conocer y entender un poquito más de eso. Pero entonces Jesús está hablando de la Santa Cena. Y de repente, entonces, cuando aquellos oyen hablar de esto, dicen: dura es esta palabra. Pero no dura en el sentido de legalista, sino que ellos lo que estaban diciendo es: ¿quién va a poder cumplir esta palabra, hermano? Porque ellos estaban pensando con una mente puramente carnal, hermano, una mente natural, una mente terrenal. Y entonces dijeron: dura está esta palabra, ¿quién la podrá soportar? Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que en el capítulo 6 de Juan, versículo 66, dice: y a partir de aquel momento muchos de sus discípulos volvieron atrás, es decir, apostataron. Hermano, ya eran discípulos y apostataron, es decir, ya habían pasado por oyente, creyente, ya estaban en la faceta de discípulos, de aprendiz, ya estaban en la faceta, hermano, para poder seguir esa evolución preciosa, ¿verdad? De siervos, de amigos, hermano. En esa evolución estaban cuando, hermano, ellos, imagínense, se vuelven atrás, apostatan de la fe. Mire, hay muchas razones por las cuales una persona podría apostatar de la fe, pero una de las cosas
cosas que dice la Escritura, hermano, que muchos por el amor al dinero, hermano, apostatarán de la fe. Eso lo dice cuando habla allá en la carta, capítulo 6 de la carta a Timoteo, 1 Timoteo, si no estoy mal, cuando dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, dice, o por el cual muchos naufragaron, dice una versión, y otras versiones dice muchos apostataron de la fe. Entonces, hermano, qué tremendo, porque Dios en este tiempo nos está dando la oportunidad. ¿Para qué? Para que vengamos al arrepentimiento. Al venir al arrepentimiento, cerramos las puertas, hermano, para que no lleguen las tinieblas de la tribulación y que éstas no vayan a llevar a una persona, hermano, al periodo tribulacionario, sino que el Señor nos manda a que venga el arrepentimiento. Pero la falta de arrepentimiento puede llevar a eso. Entonces mucha gente, hermano, por no arrepentirse, por no humillarse delante del Señor, abren la puerta para que venga la confianza en sus propias fuerzas, en aquellas cosas que tienen, sobre todo, hermano, o algo puramente material o tangible, y entonces de esa cuenta, hermano, es que abren la puerta para que las tinieblas de la tribulación puedan llegar a su vida. Así que no hermano, a la apostasía. No a la apostasía. La apostasía, hermano, viene de una herejía, la herejía de una carnalidad, y así nos podríamos ir para atrás, hermano, definitivamente. Entonces, cuidado con las herejías. Mucha gente no tiene cuidado de las herejías, y al no cuidarse de las herejías, hermano, termina en una apostasía. Apostasía que podría ser para algunos reversible, como fue el caso de Pedro, o apostasía que puede ser irreversible, como en el caso de Judas. Recuérdese que estos dos eran apóstoles del Señor, pero Judas, hermano, ya no tuvo retroceso, ya no tuvo marcha atrás, hermano, sino que se cumplió en él la escritura que, hermano, era el hijo de perdición y se terminó perdiendo. Pero en el caso de Pedro tuvo la oportunidad de volver atrás, y esa vuelta atrás entonces hizo, hermano, definitivamente que cambiara de una manera total la vida de Pedro. Así que, hermano, Pedro se volvió al Señor y fue uno de los apóstoles más insignes que aparecen en la Escritura. Ok, sigamos adelante, hermano, veamos alguna otra característica de aquellos que confían en sus propias fuerzas. Mire, aquí le puse 2 versiones para que usted pudiera, hermano, darse cuenta de la diferencia. A ver, por ejemplo, la versión Septuaginta dice Daniel 5:20. Y cuando se levantó su corazón y su espíritu se fortaleció para ensoberbecerse, fue depuesto del trono de su reino y el honor fue quitado de él. Y ahora 5:20 dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció, su espíritu se endureció en altivez y fue depuesto del trono de su reino y traspasaron de él la gloria. Mire qué tremendo, hermano, porque aquí prácticamente está hablando de uno de esos reyes de Babilonia, ¿verdad? Muy, muy conocido como Nabucodonosor. Y qué tremendo, hermano, porque a veces, hermano, usted se recordará que este mismo rey en algún momento, él dijo, esta es la gran Babilonia que he creado para gloria de mi nombre. Y entonces vino un juicio de parte del Señor a él. ¿Por qué? Porque estaba confiando en lo que él había hecho, confiando en algo, hermano, que él había construido, pero que definitivamente lo había construido porque el Señor le había permitido construir aquello. Así que, hermano, qué tremenda situación, y qué importante es que nosotros podamos darnos cuenta, hermano, que muchas veces empezamos a confiar en lo que nosotros construimos, y nosotros no podemos confiar en eso. Tenemos que confiar en el Señor. Nuestra confianza tiene que estar plenamente en el Señor. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra fortaleza. Ahí de eso tenemos que depender, en eso tenemos que estar. Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso, Dios ha sido grande con nosotros, pero, hermano, es necesario que nosotros también le demos la gloria a Él, como dice aquel pasaje del libro de los Salmos, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a ti sea la gloria. Entonces, mire qué tremendo, porque
este hombre tenía un espíritu endurecido, hermano, un espíritu endurecido, y lo llevó, hermano, a confiar en sí mismo. Por eso dice, se fortaleció para ensoberbecerse, es decir, se confió en sus propias fuerzas para enorgullecerse, hermano, para envanecerse de lo que él mismo había hecho. Dios mío, hermano, y no dice la Escritura que Dios pone y quita reyes, pues. Entonces quiere decir, hermano, que el Señor le había permitido a él alcanzar esa situación, pero él, cuando ya está en el trono, entonces se atribuye a sí mismo, hermano, aquella situación, y entonces tiene que venir definitivamente el Señor para eliminar esta situación del corazón de este rey. Usted sabe todo lo que pasó con Nabucodonosor, hermano, que el hombre pues lo convirtieron en una bestia, hermano, y después de todo el proceso, entonces Nabucodonosor dice, yo alabo y engrandezco al Dios de Daniel, porque él sabe humillar a los que andan con soberbia. Así que, hermano, él tuvo que reconocer la grandeza de Dios, y no importa qué tan grande aquí en la tierra sea un hombre, hermano, no importa qué tan grande sea, al final de cuentas, ese hombre va a terminar reconociendo, o tiene que terminar reconociendo la grandeza de Dios, porque es insignificante. Hubo un hombre que, imagínese usted, que le dijeron, un presidente de una nación muy poderosa, hermano, que le dijeron con relación al fin del mundo, lo abordaron con relación a la situación del fin del mundo, y entonces él dijo, no, el fin del mundo no puede ser todavía, porque mi agenda está muy ocupada. Dios mío, a veces los hombres, hermano, creen que realmente que porque son poderosos en alguna medida, creen que el mundo puede depender totalmente de ellos. Solo Dios en su misericordia, solo Dios en su amor nos puede permitir a nosotros, hermano, que nosotros podamos alcanzar algo. Y si Él no lo permite, pues, hermano, nosotros lo que tenemos que hacer es honrarlo a Él por sobre todas las cosas. Ok, voy a terminar con un versículo más, porque el tiempo se nos ha ido. Jeremías 48:7. Por haber confiado en tus fuerzas y en tus tesoros, también tú serás conquistada. Camos irá al desierto junto con sus sacerdotes y sus jefes. Cuando nosotros leemos un poquitito y tenemos el contexto, hermano, aquí de quien está hablando es de los moabitas, ¿verdad? Y Moab, hermano, una de las cosas es que Moab tiene varias situaciones, ¿verdad? Pero uno de los pecados, o más bien dijo, ¿dónde empezó Moab? Hermano, empezó con un incesto. Usted se recordará de las hijas de Lot que se metieron con Lot mismo, que era su padre, y de ahí salieron los amonitas y los moabitas. Hermano, ellos tenían cerrada la puerta para servir en el templo, para entrar en el templo por 10 generaciones. Los moabitas no podían entrar por 10 generaciones, es decir, una persona tenía que ser, después de 10 generaciones ya podía entrar al templo. Pero, hermano, es decir que era bien tremendo todo eso. ¿Y por qué Dios permitió que 10 generaciones? Bueno, ahí hay mucha tela que cortar, no voy a entrar a eso. Pero entonces quiere decir que Moab fue el producto de un incesto. Entonces, mire, ¿quiénes son los que confían en sus propias fuerzas? Aquellos que practican el sexo ilícito. Característica de los que confían en sus propias fuerzas, hermano, que hermano, tienen problemas de sexo, tienen problemas de tipo sexual. Por eso, esa es una de las áreas, hermano, que debe de ser ministrada constantemente en el pueblo del Señor, porque esa es una situación, mire, la mayoría de hombres terribles, tremendos, terribles en el buen sentido de la palabra, tremendos hombres que, hermano, Dios los utilizó de una manera sobrenatural, sus problemas fueron precisamente, hermano, en el área sexual. Mire el caso usted de Sansón. ¿Cuál fue el problema de Sansón? Hermano, las mujeres. Sansón veía una escoba que pasaba con falda y Sansón se iba detrás de ella. Lamentablemente, hermano, Sansón tuvo ese tipo de situaciones muy serias, muy tremendas, hermano. Pero
Pero imagínese usted también el caso de David. El caso de David, hermano, diríamos que Sansón el hombre más fuerte, David el hombre más ungido que podemos ver en la Biblia, por lo menos uno de los más ungidos, hermano. Era tan tremendo David que reprendía cuando tocaba con su arpa, reprendía espíritus que venían de parte de Dios a hacer juicio sobre Saúl. No digamos qué haría con los del diablo. Sin embargo, tuvo problemas de tipo sexual, hermano. El hombre más sabio, Salomón, hermano, perdóneme, pero terminó con 1000 mujeres y un solo hijo. Y entonces yo de aquí deduzco que aunque muchas de esas mujeres él las tuvo como consecuencia de hacer pactos para mantener la paz, si la paz se la dio Dios, hombre, no necesitaba hacer ese tipo de pactos. Pero por otro lado, entiendo que también por un tipo placer también tenía tantas mujeres. Entonces, hermano, y así podríamos citar otro tipo de personajes, hermano, que fueron grandes en su género, prácticamente únicos en su género, pero que, hermano, el problema que tuvo fue precisamente con el problema sexual. Por eso es que allá en el libro de Apocalipsis, de una manera literal, escúcheme bien, de una manera literal solamente aparecen 3 doctrinas: la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas y la doctrina de Jezabel. De una manera literal. Ya si nosotros le damos un seguimiento hay otras doctrinas, pero doctrinas malas, me refiero a doctrinas malas y que doctrinas que tienen un nombre. Fíjense, doctrinas que tienen un nombre. Pero dentro de esas 3 doctrinas, la doctrina de Balaam, hermano, se refiere al amor al dinero, la codicia. La doctrina de los Nicolaitas, hermano, es la fama, la gente que le gusta la fama. Y la doctrina de Jezabel, claro, no es solamente eso, pero empieza con el aspecto sexual. Por eso se habla, hermano, o por mucho tiempo se habló de la fama, la lana y la dama. Y esas 3 doctrinas están allá establecidas precisamente en el libro de las cosas del último tiempo. Entonces, hermano, realmente el problema de tipo sexual es algo de lo cual nosotros nos tenemos que estar cuidando, estar revisando y pidiéndole a Dios que de Él tenga misericordia de nuestra vida. Así que, hermano, estas son características de personas que confían en sí mismo. Quiero hacerle un pequeño resumen de los que le mencioné el día de hoy. Número 1, los perversos. Número 2, los insensatos. Número 3, los rebeldes. Número 4, los que tienen el corazón endurecido. Y número 5, hermano, los moabitas, es decir, los que tienen problemas de tipo sexual. Sus raíces están en el sexo. Que Dios tenga misericordia, que Dios nos auxilie. Vamos a dejarlo hasta aquí. Hermano, ya son 2 semanas que estamos hablando de las tinieblas de la tribulación y todavía nos falta hablar otro poquitito, pero vamos a seguir haciendo porque, hermano, no estamos, como ya dije, nuestro interés no es estar corriendo con esto. Así que Dios nos ayude, ¿verdad? Vamos a presentarnos delante del Señor. Quiero hacer esta oración en 2 partes, primeramente para aquellos que quieren aceptar o reconciliarse con el Señor y luego por la iglesia para que el Señor tenga misericordia y nos guarde. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, solicitando tu ayuda, solicitando tu auxilio, solicitando tu misericordia. Papito, por amor a tu nombre, manifiéstate y glorifícate en nosotros, Señor. Yo vengo a presentar a aquellas personas, Señor, que quieren hoy en día aceptarte o reconciliarse contigo. Por favor, Padre, ten misericordia de nuestra vida. Señor, yo sé que tú eres bueno, Señor. Escucha la oración de ellos. Padre, yo hago juntamente con ellos esta oración. Señor, yo te pido por favor que nos perdones de todos nuestros pecados. Reconocemos que tu sacrificio en la cruz es suficiente para que nosotros obtengamos ese perdón. Por favor, inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Señor, opera el milagro del nuevo nacimiento. Extiende tu manto de perdón sobre nosotros para que sean borrados nuestros pecados en el nombre poderoso de Jesús. Padre, por favor, opera esa obra preciosa en cada uno de aquellos que han hecho esta oración. Te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo. Padre, de la misma manera estamos orando por la iglesia, pidiéndote, Padre, que la iglesia, Señor, sea fortalecida y que le des discernimiento para conocer en qué momento, Señor, se pueda estar infiltrando, Señor, las tinieblas en su faceta de las tinieblas de la tribulación.
Señor, no queremos confiar en nuestras propias fuerzas, queremos aprender a confiar en ti. Señor, por sobre todas las cosas, te lo pedimos, te lo suplicamos, papito lindo, para honra y gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a que nuestra confianza sea plena y verdadera en ti. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos, qué bendición poder estar con ustedes en esta oportunidad, ministrando sobre todo la palabra del Señor. Queremos siempre invitarlos a participar de todas nuestras actividades. Si usted hizo la oración de fe, de reconciliación, pues queremos invitarle a que nos escriba al WhatsApp de nuestra iglesia para poder darle seguimiento, orar por usted, para estar en contacto también con usted. Si no tiene un lugar donde congregarse, pues las puertas de la iglesia están abiertas para que usted lo pueda hacer. Así que los queremos invitar. Nuestras reuniones ahora en tiempo de pandemia tenemos 2 servicios presenciales. Día domingo a las 8 de la mañana y luego a las 11:30. El primer domingo del mes siempre celebramos Santa Cena y ahí agregamos un tercer servicio presencial a las 5 de la tarde. Luego entre semana, martes y viernes a las 7 de la noche. Usted está invitado a ser parte de esa bendición. Así que hay bastante servicios para que podamos congregarnos. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Siempre estamos en contacto, mi amado hermano, y lo esperamos ver en cada una de nuestras actividades. Bendiciones para todos. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.